Bienvenidos a En el tiempo de Jesús. Hoy les hablaré sobre ¿cómo era el mundo antes del diluvio? Empecemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con estas palabras comienza la historia de la creación, según el Génesis, el primer libro de la Biblia. Es una historia llena de belleza y misterio que nos da una visión del mundo tal y como Dios lo imaginó. Pero antes de hablar del diluvio, es necesario entender el contexto en el que sucedió. La Biblia nos dice que la creación fue un proceso ordenado, donde cada día Dios iba dando forma al universo, creando la luz, las aguas, la tierra y la vegetación. Y en el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Una creación perfecta. El mundo creado por Dios era perfecto. No existía el mal, la enfermedad o la muerte. La humanidad vivía en armonía con Dios y con la naturaleza. Imaginen un mundo donde no había guerras, ni pobreza, ni sufrimiento. ¿Acaso no parece un sueño? El jardín del Edén. Dios colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, un lugar paradisíaco donde tenían todo lo que necesitaban para vivir en felicidad. Era un lugar lleno de belleza, abundancia y paz. Imagínense árboles cargados de frutas, ríos cristalinos y animales que convivían en armonía. Un lugar sin problemas ni preocupaciones. Una relación cercana con Dios. La Biblia nos habla de una relación íntima entre Dios y la humanidad. Adán y Eva podían conversar con Dios, escuchar su voz y disfrutar de su presencia. Era una relación de amor y confianza, donde Dios era su guía y protector. El poder de la palabra. La palabra de Dios era poderosa. Dios creó el mundo con su palabra, y con su palabra podía cambiar cualquier cosa. Su palabra era la ley, la verdad y la fuente de vida. El inicio de la historia. La creación del mundo y de la humanidad no es solo un relato histórico, sino un inicio. Es el punto de partida de una historia que nos conduce al diluvio, a la redención y a la esperanza. Pero ¿qué pasó para que ese mundo perfecto cambiara? ¿Cómo se llegó al punto donde Dios tuvo que enviar un diluvio para limpiar la tierra del mal? Eso es lo que descubriremos en los siguientes capítulos. En el capítulo anterior, exploramos el inicio de la historia bíblica, un mundo perfecto creado por Dios y habitado por seres humanos hechos a su imagen y semejanza. Pero la Biblia nos cuenta que ese mundo perfecto se vio alterado por la aparición de una nueva generación, conocida como los hijos de Dios, y su interacción con los hijos de los hombres. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? La Biblia no especifica con total claridad quiénes eran estos hijos de Dios. Sin embargo, algunos interpretan que se referían a seres celestiales, ángeles que descendieron a la tierra y se unieron a las hijas de los hombres. Uniones prohibidas. La Biblia nos relata que los hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres y se unieron a ellas, creando una nueva generación. Este acto fue considerado una transgresión, una violación del orden establecido por Dios. Los Nefilim. De esta unión nacieron los Nefilim, seres gigantes y poderosos descritos como hombres de gran estatura y fuerza. Algunos interpretan que los Nefilim eran seres híbridos, mitad humanos y mitad angelicales, con una naturaleza perversa. ¿Por qué eran una amenaza? Estos seres, producto de una unión prohibida, representaron una amenaza para la humanidad y el plan de Dios. Eran seres de gran poder, pero no estaban alineados con la voluntad de Dios. Se dice que su influencia corrompió al mundo, provocando violencia, depravación y una gran rebelión. Un mundo en decadencia. La Biblia nos habla de un mundo en decadencia, donde la maldad se extendía como una plaga. Los Nefilim, con su poder y influencia, se convirtieron en una amenaza para la creación. La decisión divina. La Biblia nos cuenta cómo la presencia de los Nefilim y la maldad que se había apoderado del mundo obligó a Dios a tomar una decisión radical, un juicio que purificaría la tierra y restablecería el orden. El diluvio. La historia del diluvio es una advertencia sobre la consecuencia del pecado y la corrupción.
La llegada del diluvio fue una decisión divina para limpiar la tierra y eliminar la influencia de los Nefilim. El misterio de los hijos de Dios. La identidad de los hijos de Dios y el origen de los Nefilim sigue siendo un misterio. Sin embargo, la historia nos recuerda la importancia de mantenernos fieles al plan de Dios y evitar las uniones prohibidas. Recuerdo una vez cuando era niño, jugando en el jardín de mi casa con mis amigos. Éramos inocentes y sin maldad, pero de repente uno de mis amigos me golpeó y me quitó mi juguete favorito. En ese momento sentí rabia y envidia, algo que nunca había sentido antes. Fue una experiencia que me hizo entender cómo la maldad puede entrar en el corazón del hombre. La historia de la caída del hombre, que encontramos en Génesis 3, nos muestra cómo la pureza y la inocencia del mundo original se rompieron por la entrada del pecado. La serpiente y la tentación. En el jardín del Edén, Dios le había dado a Adán y Eva un mandamiento claro: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, una serpiente, que representaba la tentación y la mentira, los convenció de desobedecer a Dios. La desobediencia y sus consecuencias. Adán y Eva cedieron a la tentación y comieron del árbol prohibido. En ese momento, la inocencia se perdió y el pecado entró en el mundo. La vergüenza y la culpa. Después de comer del árbol, Adán y Eva se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza y culpa. La relación de confianza que tenían con Dios se rompió. La separación de Dios. El pecado separó al hombre de Dios. La relación de amor y comunión se convirtió en una relación de miedo y distancia. Las consecuencias del pecado. La caída del hombre tuvo consecuencias graves. La tierra se volvió más difícil de trabajar. El dolor y el sufrimiento se hicieron presentes y la muerte entró en el mundo. La promesa de redención. A pesar de la caída, Dios no abandonó a la humanidad. Prometió un redentor, una persona que vencería la muerte y restauraría la relación entre Dios y el hombre. Un mundo en cambio. La caída del hombre marcó un cambio fundamental en el mundo. La pureza y la inocencia se perdieron y la maldad se extendió como un cáncer. El pecado se convirtió en una fuerza dominante que afectó a la humanidad y al mundo en el que vivían. Este es el contexto en el que se desarrolló la historia del diluvio. La caída del hombre, como vimos en el capítulo anterior, trajo consigo la entrada del pecado al mundo. Este pecado se manifestó de diversas maneras, y una de las más evidentes fue la violencia y la depravación que se extendió por la tierra. Caín y Abel, el primer asesinato. La historia de Caín y Abel es un ejemplo desgarrador de la violencia que se gestó en el corazón del hombre. Caín, envidioso de la aceptación de Dios hacia la ofrenda de su hermano Abel, lo mató con frío cálculo. La culpa y la condena. Caín, atormentado por la culpa, fue condenado a vagar por la tierra, marcado por la maldición de Dios. Su historia nos muestra cómo el pecado lleva a la violencia y a la destrucción, la expansión de la maldad. La historia de Caín y Abel fue solo el comienzo de la violencia en la tierra. La Biblia nos cuenta que los hombres se volvieron cada vez más malvados, llenos de odio, envidia y crueldad. Un mundo sin Dios. La desobediencia de Adán y Eva no solo afectó su relación con Dios, sino que también impactó la relación de los hombres entre sí. Las personas se alejaron de Dios y se volvieron egoístas y despiadadas. La decadencia moral. La depravación moral se extendió por la tierra. La Biblia nos habla de actos de violencia, incesto, deshonra y crueldad. El mundo se había vuelto un lugar horrible y sin esperanza. La profecía de Noé. En medio de esta oscuridad apareció Noé, un hombre justo que confió en Dios. La Biblia nos cuenta que Dios le reveló a Noé su plan para juzgar al mundo con un diluvio. La advertencia divina. Dios le dio a Noé un tiempo para prepararse para el diluvio y advertir a la gente sobre su juicio. Sin embargo, la gente no hizo caso de la advertencia de Noé y siguió en su camino de pecado y violencia.
la justicia divina. El diluvio fue un juicio divino sobre la maldad que había inundado la tierra. Dios quería limpiar el mundo del pecado y restaurar el orden. La historia de la violencia y la depravación del mundo antes del diluvio es una advertencia para nosotros. Debemos aprender de los errores del pasado y esforzarnos por vivir una vida justa y piadosa. Recuerdo cuando era niño, mi abuela me contaba historias de la Biblia, especialmente del diluvio. Me imaginaba a Noé construyendo el arca, a los animales entrando de dos en dos y al agua cubriendo la tierra. Siempre me fascinó cómo algo tan grande pudo haber sucedido. Y dentro de esas historias, una figura siempre me llamó la atención: los gigantes. ¿Quiénes eran? ¿Existieron realmente? ¿Por qué se hablaba tanto de ellos en relación al diluvio? Los Nefilim, hijos de los ángeles y los hombres. La Biblia, en Génesis 6:4, menciona a los Nefilim, seres gigantescos que habitaron la tierra antes del diluvio. Estos seres eran descritos como los poderosos de antaño, los hombres famosos, y se dice que eran producto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Como ya mencionamos en capítulos anteriores, la identidad de los hijos de Dios es objeto de debate entre los estudiosos. Algunos los interpretan como ángeles caídos, seres celestiales que abandonaron su lugar en el cielo para unirse a las mujeres humanas. Otros consideran que se trataba de líderes o gobernantes humanos, hijos de Dios en el sentido de su linaje. La influencia de los Nefilim. Independientemente de su origen, los Nefilim dejaron una huella significativa en la historia del mundo antes del diluvio. Se les atribuye una gran fuerza y poder, y se dice que fueron responsables de un aumento de la violencia y la depravación en la tierra. ¿Mito o realidad? La existencia de los Nefilim es un tema que ha generado controversia a lo largo de la historia. Algunos lo consideran una simple leyenda, una figura alegórica para representar el pecado y la violencia que se extendieron por la tierra. Otros, sin embargo, consideran que es un relato histórico real y que la presencia de los gigantes explica las razas de gigantes que se mencionan en otros textos antiguos, como el libro de los Números en la Biblia, o el libro de Enoc, el diluvio y los gigantes. La Biblia nos dice que Dios envió el diluvio para limpiar la tierra del pecado y la corrupción. Se considera que los Nefilim fueron una de las principales causas de esta decadencia, y por eso su presencia se exterminó con el diluvio. Un enigma sin resolver. El misterio de los Nefilim sigue siendo un enigma sin resolver. La Biblia nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Quiénes eran realmente los hijos de Dios? ¿Qué tipo de influencia tuvieron los Nefilim en la tierra? ¿Existieron realmente los gigantes o son un simple mito? A pesar de estas incógnitas, la historia de los Nefilim nos recuerda que la corrupción puede manifestarse de muchas formas y que es importante mantenerse alejados de las influencias que nos alejan de Dios.